Imagine esto. Una silueta que se aleja contra un horizonte crepuscular. Una figura envuelta en sombras que busca desesperadamente escapar de algo que lo persigue con insistencia. Él huye de su propia oscuridad, pero tu recuerdo es la luz que lo confronta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la memoria de una conexión pasada, incluso una que terminó, puede convertirse en un faro implacable en la noche de alguien? No es una simple cuestión de nostalgia o arrepentimiento. Es algo mucho más profundo, algo arraigado en la psique humana, en la forma en que procesamos nuestras experiencias y cómo esas experiencias nos moldean. Piénsalo de esta manera. Todos llevamos dentro de nosotros una serie de historias no resueltas, capítulos de nuestras vidas que permanecen abiertos, sin cerrar. Estas historias pueden estar relacionadas con relaciones pasadas, decisiones que tomamos, o incluso aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido. Cuando alguien huye de su propia oscuridad, lo que realmente está intentando evitar es enfrentarse a esas historias inconclusas, a esos fragmentos de su ser que aún demandan atención. Tu recuerdo, en este contexto, no es simplemente un evento pasado. Se convierte en un símbolo, un recordatorio constante de lo que él está tratando de negar. Quizás representas una versión de sí mismo que dejó atrás, una oportunidad que no aprovechó, o una vulnerabilidad que se esforzó por enterrar. En esencia, tu memoria actúa como un espejo, reflejando las partes de él que más teme confrontar. Esta huida no siempre es consciente. A menudo se manifiesta como una serie de comportamientos sutiles, evitación de ciertos temas de conversación, una incapacidad para establecer conexiones profundas, o incluso una atencia a sabotear sus propias relaciones. Él puede racionalizar estas acciones, justificándolas con excusas lógicas y superficiales. Pero en el fondo, la verdadera razón es mucho más profunda. El miedo a que la luz de tu recuerdo revele la oscuridad que intenta ocultar. Este fenómeno está estrechamente ligado al concepto junguiano de la sombra. La sombra, en términos psicológicos, representa los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, los rasgos que consideramos inaceptables o vergonzosos. Todos tenemos una sombra, y mientras más intentemos reprimirla, más poderosa se vuelve. Cuando alguien huye de su propia oscuridad, está esencialmente intentando negar la existencia de su sombra, de esos aspectos negativos de sí mismo. Tu recuerdo, en este caso, puede estar asociado con elementos de su propia sombra. Tal vez le recuerdas una época en la que fue vulnerable, depiente o incluso débil. Estas son cualidades que, en su intento de construir una imagen de sí mismo fuerte e independiente, ha rechazado y reprimido. Por lo tanto, la simple mención de tu nombre, o incluso un pensamiento fugaz sobre ti, puede desencadenar una oleada de ansiedad y malestar, obligándolo a huir aún más lejos de su propia oscuridad. Esta dinámica también se ve influenciada por nuestras experiencias pasadas y los patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Si alguien ha crecido en un entorno donde la vulnerabilidad era castigada o la expresión emocional era suprimida, es probable que desarrolle una fuerte aversión a cualquier cosa que le recuerde esa vulnerabilidad. En este caso, tu recuerdo puede evocar sentimientos de vergüenza o culpa asociados con esas experiencias pasadas, reforzando su necesidad de escapar. Es crucial entender que esta huida no es necesariamente un reflejo de ti como persona. No se trata de que seas inherentemente mala o dañina. Más bien, tu recuerdo se convierte en un catalizador, un disparador que activa sus propias heridas internas
y sus miedos más profundos. Él proyecta sus propios problemas y conflictos internos sobre ti, viéndote como una amenaza a su frágil equilibrio emocional. Esta proyección es un mecanismo de defensa común que utilizamos para evitar enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad en nuestras vidas. Es más fácil culpar a los demás, o incluso a los recuerdos del pasado, que asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y decisiones. Al huir de tu recuerdo, él está evitando la dolorosa tarea de examinar su propia contribución a la situación, de reconocer sus propios errores y limitaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que no debes tomarte personalmente su huida. No es un reflejo de tu valía o de tu capacidad para amar. Es simplemente una manifestación de su propia lucha interna, de su propia incapacidad para confrontar su propia oscuridad. En lugar de sentirte herida o rechazada, puedes optar por verlo con compasión. Reconoce que está atrapado en un ciclo de evitación y negación. En última instancia, la única persona que puede romper este ciclo es él mismo. Debe llegar a un punto en el que esté dispuesto a dejar de huir y comenzar a confrontar su propia oscuridad. Este proceso de autodescubrimiento y aceptación no es fácil. Requiere valentía, honestidad y una profunda introspección. Implica examinar sus propias heridas, reconocer sus propios miedos y aceptar sus propias imperfecciones. Este camino hacia la autoaceptación a menudo implica un proceso de duelo por las versiones de sí mismo que ha perdido o rechazado. Debe permitirte sentir el dolor, la tristeza y la rabia que ha estado reprimido durante tanto tiempo. Debe permitirse llorar por las oportunidades perdidas, las relaciones rotas y los sueños incumplidos. Solo al permitirte sentir plenamente estas emociones, puede comenzar a liberarse de su control. Una vez que haya comenzado a procesar su dolor y a aceptar su propia sombra, estará en una mejor posición para comprender el papel que tu recuerdo juega en su vida. Puede comenzar a ver tu memoria no como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Puede comenzar a reconocer que tu recuerdo no es simplemente un recordatorio de lo que perdió, sino también una guía hacia lo que puede llegar a ser. Imagina que tu recuerdo se convierte en una brújula que lo guía hacia una versión más auténtica y completa de sí mismo. En lugar de huir de la luz que proyectas, puede optar por abrazarla. Permitió que ilumine las áreas oscuras de su ser que necesitan sanación. Este proceso de integración de la sombra no es un evento único, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Parte de este viaje implica aprender a manejar las emociones difíciles de una manera saludable y constructiva. En lugar de reprimir sus sentimientos, puede aprender a expresarlos de una manera que sea honesta, auténtica y respetuosa. Puede aprender a establecer límites saludables, a comunicarse de manera efectiva y a construir relaciones basadas en la confianza y la vulnerabilidad. Este proceso de crecimiento personal también implica aprender a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Todos cometemos errores. Es parte de ser humano. La clave es aprender de nuestros errores, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y comprometernos a hacer mejor en el futuro. El perdón a uno mismo no significa justificar nuestros errores, sino aceptarlos como parte de nuestra historia y utilizarlos como una oportunidad para crecer y aprender. Además, el estoicismo ofrece una perspectiva valiosa en este proceso. Los estoicos creían en la importancia de centrarse en lo que podemos controlar: nuestros pensamientos,
nuestras acciones y nuestras reacciones. No podemos controlar el pasado, ni podemos controlar las acciones de los demás. Pero sí podemos controlar cómo elegimos responder a esas cosas. Al adoptar una perspectiva estoica, él puede aprender a aceptar lo que no puede cambiar y a centrarse en lo que sí puede controlar, su propia actitud y su propio comportamiento. Esto significa dejar de culpar a los demás o incluso a tu recuerdo por su infelicidad. Significa asumir la responsabilidad de su propia vida y tomar medidas para crear la vida que desea vivir. Significa aprender a encontrar la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Significa cultivar la resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad y seguir adelante con fuerza y determinación. El viaje hacia la autoaceptación y la paz interior no es un camino fácil. Habrá obstáculos y desafíos en el camino. Habrá momentos de duda y desesperación. Pero si él persiste, si se mantiene comprometido con su propio crecimiento personal, eventualmente llegará a un lugar de profunda paz y satisfacción. Descubrirá que la verdadera felicidad no se encuentra en huir de la oscuridad, sino en abrazarla, en integrarla y en transformarla en luz. Es importante que recuerdes que no eres responsable de la felicidad de nadie más. No puedes obligar a nadie a cambiar, ni puedes salvar a nadie de su propia oscuridad. Lo único que puedes controlar es tu propia actitud y tu propio comportamiento. Puedes optar por ofrecer apoyo y compasión a aquellos que luchan, pero también debes establecer límites saludables y proteger tu propia energía. Al final, cada persona es responsable de su propio viaje. Él debe elegir si quiere seguir huyo de su propia oscuridad o si quiere enfrentarla y transformarla. Tu papel es simplemente ser tú misma, vivir tu propia vida de la manera más auténtica y plena posible. Al hacerlo, puedes inspirar a otros a hacer lo mismo, pero no puedes obligarlos. Quizás te preguntes, ¿por qué enfocarse tanto en él cuando la situación también te afecta? La respuesta radica en el poder que tienes sobre tu propia percepción y respuesta. Enter porque el huye te libera de la carga de la autocrítica y la culpa. Te permite ver la situación con mayor claridad y tomar decisiones más conscientes sobre cómo quieres relacionarte con ella, o no relacionarte en absoluto. Si eliges seguir teniendo contacto con él, es importante que establezcas límites claros y que te comuniques de manera abierta y honesta. Exprésale tus sentimientos y necesidades, pero también respeta sus límites y su proceso. Recuerda que no puedes cambiarlo, pero sí puedes influir en la dinámica de la relación. Si, por el contrario, decides que es mejor para ti alejarte, hazlo sin culpa ni resentimiento. Reconoce que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones no son las que tú esperabas. Acepta que el final de una relación no es necesariamente un fracaso, sino simplemente una señal de que ambas personas necesitan seguir caminos diferentes. En cualquier caso, es fundamental que te centres en tu propio bienestar y en tu propio crecimiento personal. Dedica tiempo a cuidar de ti misma, tanto física como emocionalmente. Haz cosas que te hagan feliz, que te nutran y que te llenen de energía. Rodéate de personas que te apoyen, que te amen y que te valoren por quien eres. Este proceso de autocuidado también implica aprender a amarte y aceptarte a ti misma incondicionalmente. Reconoce que eres valiosa, digna de amor y merecedora de felicidad, independientemente de tus imperfecciones y de tus errores del pasado. Deja de compararte con los demás y celebra tus propias fortalezas y talentos únicos.
Además, considera la posibilidad de buscar ayuda profesional si estás luchando con sentimientos de tristeza, ansiedad o depresión. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a construir una mayor autoestima y confianza en ti misma. No tengas miedo de pedir ayuda. Es un signo de fortaleza, no de debilidad. Recuerda que el camino hacia la sanación y la autoaceptación es un viaje continuo, no un destino final. Habrá altibajos en el camino. Habrá momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero si te mantienes comprometida con tu propio crecimiento personal, eventualmente llegarás a un lugar de profunda paz y satisfacción. Descubrirás que la verdadera felicidad no se encuentra en buscar la aprobación de los demás, sino en amarte y aceptarte a ti misma tal como eres. Por lo tanto, en lugar de lamentar la huida de él, enfócate en tu propia luz. Permite que tu luz brille intensamente, iluminando tu propio camino y atrayo a las personas que están destinadas a estar en tu vida. No tengas miedo de ser vulnerable, de ser auténtica y de ser tú misma. Tu verdadera esencia es hermosa y valiosa, y merece ser compartida con el mundo. Es importante comprender que la oscuridad de la que él huye no es necesariamente algo inherentemente malo. La oscuridad, en un sentido psicológico, representa las partes de nosotros mismos que no entendemos o que no hemos aceptado. Pueden ser nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas emocionales o incluso nuestros deseos reprimidos. Todos tenemos esta oscuridad dentro de nosotros. Es una parte natural de la condición humana. El problema surge cuando intentamos reprimir o negar esta oscuridad en lugar de explorarla y comprenderla. Cuando hacemos esto, la oscuridad se vuelve más poderosa y comienza a controlarnos desde el inconsciente. La huida de él es, en esencia, una huida de su propio inconsciente. Él teme lo que pueda encontrar si se permite explorar las profundidades de su propio ser. Teme que pueda descubrir aspectos de sí mismo que no le gustan, que no aprueba o que no puede controlar. Tu recuerdo, en este contexto, actúa como un puente hacia ese inconsciente. Te conviertes en un símbolo de todo lo que él ha reprimido y negado. Al huir de ti, está intentando evitar enfrentarse a su propia verdad. Pero la verdad es que la única manera de liberarse de la oscuridad es enfrentarla de frente. Debe estar dispuesto a explorar sus propios miedos, a aceptar sus propias imperfecciones y a integrar su propia sombra. Este proceso no es fácil, pero es esencial para el crecimiento personal y la transformación. Una herramienta valiosa en este proceso es la introspección. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus propias experiencias, tus propios sentimientos y tus propios patrones de comportamiento. Pregúntate por qué actúas de la manera en que lo haces. Pregúntate cuáles son tus miedos más profundos y cuáles son tus deseos más importantes. Llevar un diario puede ser una forma útil de facilitar este proceso de introspección. Escribe sobre tus pensamientos, tus sentimientos y tus experiencias. No te censures ni te juzgues. Simplemente deja que tus palabras fluyan libremente. Otra herramienta valiosa es la meditación. La meditación puede ayudarte a calmar tu mente, a conectarte con tu yo interior y a desarrollar una mayor conciencia de tus propios pensamientos y sentimientos. No necesitas ser un experto para meditar. Simplemente siéntate en silencio durante unos minutos cada día y concéntrate en tu respiración. La terapia también puede ser una herramienta invaluable en este proceso de autodescubrimiento y transformación.
Un terapeuta puede proporcionarte un espacio seguro y confidencial para explorar tus propios problemas y desafíos. Un terapeuta puede ayudarte a identificar tus patrones de pensamiento y comportamiento negativos y a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Recuerda que no estás solo en este viaje. Todos luchamos con nuestra propia oscuridad. Todos tenemos miedos e inseguridades. Todos cometemos errores. La clave es aprender a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. Es crucial entender que la perfección no es el objetivo. El objetivo es la integración, la aceptación de todas las partes de nosotros mismos, tanto las que consideramos buenas como las que consideramos malas. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos, más auténticos y más capaces de vivir una vida plena y significativa. El concepto de responsabilidad radical también es fundamental en este proceso. La responsabilidad radical significa asumir la responsabilidad total de nuestras propias vidas, de nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones. Significa dejar de culpar a los demás, o incluso a las circunstancias, por nuestra infelicidad. Significa reconocer que somos los creadores de nuestra propia realidad. Cuando asumimos la responsabilidad radical, nos empoderamos para cambiar nuestras vidas. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. Empezamos a tomar decisiones más conscientes, a actuar con mayor intención y a crear la vida que realmente queremos vivir. Esta perspectiva también nos ayuda a liberarnos de la necesidad de controlar a los demás. Reconocemos que cada persona es responsable de su propio viaje y que no podemos obligar a nadie a cambiar. Podemos ofrecer apoyo y compasión, pero no podemos salvar a nadie de sí mismo. Esta comprensión nos permite establecer límites saludables en nuestras relaciones. Dejamos de intentar complacer a los demás a expensas de nuestras propias necesidades. Empezamos a priorizar nuestro propio bienestar y a rodearnos de personas que nos apoyen, que nos amen y que nos valoren por quienes somos. Además, el concepto de mindfulness o atención plena puede ser una herramienta poderosa para cultivar la autoaceptación y la paz interior. Mindfulness significa prestar atención al momento presente, sin juzgarlo. Significa observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones sin tratar de cambiarlos. Cuando practicamos mindfulness, aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. Dejamos de luchar contra nuestros propios pensamientos y sentimientos y empezamos a aceptarlos como parte de nuestra experiencia humana. La práctica del mindfulness puede realizarse de muchas maneras diferentes. Puedes meditar, practicar yoga, caminar en la naturaleza o simplemente prestar atención a tus actividades diarias, como comer, ducharte o lavar los platos. Lo importante es estar presente en el momento y observar tus experiencias sin juzgar. Al cultivar la autoaceptación, la responsabilidad radical y el mindfulness, nos volvemos más resilientes, más capaces de afrontar los desafíos de la vida y más capaces de vivir una vida plena y significativa. Dejamos de huir de nuestra propia oscuridad y empezamos a abrazarla, a integrarla y a transformarla en luz. Y es esa transformación, ese proceso alquímico interno, el que realmente importa. No se trata de negar la oscuridad, sino de comprenderla, de aceptarla y de utilizarla como combustible para el crecimiento personal. Es como el carbón que, bajo la presión adecuada, se transforma en diamante. Entonces volvió a la pregunta inicial. ¿Por qué él huye de su propia oscuridad
¿Y por qué tu recuerdo es la luz que lo confronta? La respuesta, como hemos visto, es multifacética y profundamente arraigada en la psique humana. Se trata de miedos, de heridas no sanadas, de patrones de comportamiento apridos, de la lucha por la autoaceptación y de la búsqueda de la paz interior. Tu recuerdo, en este contexto, no es simplemente una casualidad o una coincidencia. Es un espejo que refleja sus propias luchas internas. Es una invitación a la confrontación, a la transformación y al crecimiento personal. Pero recuerda, no es tu responsabilidad salvarlo ni cambiarlo. Tu responsabilidad es cuidarte a ti misma, vivir tu propia vida de la manera más auténtica y plena posible. Si él elige huir, déjalo ir. Su viaje es suyo y tú tienes tu propio camino que recorrer. Enfócate en tu propia luz, en tu propia sanación y en tu propio crecimiento. Permite que tu luz brille intensamente, iluminando tu propio camino y atrayo a las personas que están destinadas a estar en tu vida. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que no estás sola. Todos luchamos con nuestra propia oscuridad. Todos tenemos miedos e inseguridades. Todos cometemos errores. La clave es aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. Busca apoyo en tus amigos, en tu familia o en un terapeuta. No tengas miedo de pedir ayuda. Es un signo de fortaleza, no de debilidad. Recuerda que el camino hacia la autoaceptación y la paz interior es un viaje continuo, no un destino final. Habrá altibajos en el camino, habrá momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero si te mantienes comprometida con tu propio crecimiento personal, eventualmente llegarás a un lugar de profunda paz y satisfacción. Descubrirás que la verdadera felicidad no se encuentra en huir de la oscuridad, sino en abrazarla, en integrarla y en transformarla en luz. Y esa luz, esa radiante autoaceptación, es el regalo más hermoso que puedes ofrecerte a ti misma y al mundo. Al final, el que huye de la oscuridad, huye de sí mismo. Pero la luz que proyectas, el simple hecho de tu existencia y tu recuerdo, le recuerdan constantemente lo que podría ser si tuviera el coraje de confrontar su propia sombra. Y aunque no puedas forzarlo a cambiar, tu luz permanece como un faro, una invitación silenciosa a la sanación y la transformación. Acepta tu propia luz, porque es la única que puedes controlar.